La historia recuerda a los reyes y conquistadores, pero algunas figuras se pierden en el tiempo. Luis II, conocido como el Tartamudo, es una de esas figuras. Gobernó Francia occidental, precursora de la Francia moderna, por un breve tiempo en el siglo IX. Aunque su tiempo en el trono fue limitado, el reinado de Luis II fue significativo. Luchó contra las incursiones vikingas, esforzándose por proteger a su pueblo de sus brutales ataques. Navegó las traicioneras aguas de la política carolingia, buscando mantener el orden en un reino al borde de la fractura. El siglo IX fue una época de profunda transformación para Europa occidental. El Imperio carolingio, fundado por Carlomagno, había traído cierto grado de unidad a la región. Pero esta unidad era frágil, amenazada por luchas internas y presiones externas. Al mismo tiempo, una nueva amenaza surgió del norte, los vikingos. Estos feroces guerreros, navegando desde Escandinavia, lanzaron devastadores ataques contra las comunidades costeras. Luis II heredó un reino acosado por estos desafíos. Su padre, Carlos el Calvo, le había dejado un legado de conflicto e inestabilidad. Luis II nació en un mundo de poder y privilegio. Era hijo de Carlos el Calvo, rey de Francia occidental, y Ermentrude de Orleans. Desde joven, Luis habría sido preparado para la realeza, educado en el arte de la guerra y las complejidades de la política carolingia. La vida en la corte carolingia era un torbellino de intriga y ambición. A pesar de la opulencia y la grandeza de la vida cortesana, el peligro acechaba en las sombras. Los ataques vikingos se estaban volviendo cada vez más comunes, infundiendo miedo en los corazones del pueblo franco. Si bien el linaje y la crianza de Luis lo prepararon para el trono, un impedimento del habla ensombreció sus primeros años de vida. Sufría de tartamudez, una condición que le valió el epíteto de «el tartamudo». En una época que valoraba la elocuencia y la oratoria, la tartamudez de Luis se habría considerado una desventaja significativa. Su tartamudez puede haberle dificultado afirmar su autoridad en un mundo donde las palabras tenían gran peso. Sin embargo, la tartamudez de Luis también puede haber fomentado en él un sentido de empatía y comprensión, cualidades que a menudo faltan en aquellos nacidos con privilegios. Luis II ascendió al trono de Francia occidental en 877, tras la muerte de su padre, Carlos el Calvo. Heredó un reino acosado por divisiones internas y amenazas externas. El Imperio carolingio, una vez un faro de unidad y fuerza, estaba al borde del colapso. Los vikingos, sintiendo la debilidad, intensificaron sus ataques, penetrando más tierra adentro y causando estragos en el corazón de Francia. Nobles poderosos, envalentonados por el poder decreciente de la monarquía, afirmaron su autonomía, desafiando la autoridad del rey en todo momento. El desafío más apremiante que enfrentó Luis II fue la implacable amenaza vikinga. Estos feroces guerreros de Escandinavia habían estado saqueando las costas de Francia durante décadas, pero durante el reinado de Luis, sus ataques se volvieron más frecuentes y devastadores. Los vikingos ya no se contentaban con meras incursiones, buscaban establecer asentamientos permanentes y forjar sus propios reinos en suelo franco. Luis se enfrentó a un enemigo formidable. Reunió ejércitos y los condujo contra los invasores, pero lograr una victoria decisiva resultó difícil. Su movilidad e imprevisibilidad los convertían en una constante espina clavada en el costado de Luis. La amenaza vikinga no era el único desafío que enfrentaba Luis II. También tuvo que lidiar con la rebelión y la deslealtad dentro de su propio reino. Nobles poderosos, percibiendo la vulnerabilidad de la monarquía, buscaban expandir su propio poder e influencia, a menudo a expensas de la corona. Luis se vio atrapado en una red de intriga y traición. Nobles ambiciosos desafiaron su autoridad, negándose a pagar impuestos, levantando sus propios ejércitos e incluso forjando alianzas con los vikingos. La lucha constante contra enemigos externos y rivales internos afectó gravemente los recursos y la autoridad de Luis. Luis II también se enfrentó al desalentador desafío de estar a la altura del legado de sus antepasados. Era descendiente directo de Carlomagno, el legendario gobernante que había unido gran parte de Europa occidental bajo su gobierno. El reinado de Carlomagno se recordaba como una edad de oro.
una época de estabilidad, prosperidad y expansión. Pero para cuando Luis ascendió al trono, el imperio carolingio era una sombra de su antigua gloria. Las luchas internas y las amenazas externas habían debilitado el reino, y el prestigio de la dinastía carolingia había disminuido. Estar a la altura del legado de Carlomagno habría sido una tarea abrumadora para cualquier gobernante. Pero para Luis II, que gobernaba un reino en crisis, parecía un sueño imposible. El Tratado de Miersen, firmado en 870, proyectó una larga sombra sobre el reinado de Luis II. Este acuerdo, alcanzado entre su padre, Carlos el Calvo, y su tío, Luis el Germánico, dividió los restos del reino franco medio. Para Luis, el Tratado de Miersen representó tanto una restricción como una oportunidad. Lo restringió al reconocer formalmente la división de la herencia carolingia, limitando su capacidad para actuar como una fuerza unificadora dentro del reino franco. Sin embargo, el tratado también presentó oportunidades para potencialmente reclamar algunos de los territorios perdidos bajo el Tratado de Miersen. En 878, Luis II tomó una decisión que tendría consecuencias significativas a largo plazo para el panorama político de Europa occidental. Otorgó los condados de Barcelona, Girona y Besalú a Wifredo el Velloso, un poderoso conde catalán que había sido un firme aliado de la monarquía franca occidental. Este acto plantó las semillas para el surgimiento de una Cataluña independiente. Wifredo el Velloso utilizó la concesión de Luis para consolidar su poder y establecer una dinastía hereditaria. Los condados otorgados a Wifredo se convirtieron en el núcleo de un estado catalán naciente, distanciándose gradualmente de la influencia de las monarquías franca occidental y franca oriental. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el Papa Juan VIII ofreció a Luis II la corona imperial en 878. Esta oferta, cargada de peso histórico y simbólico, presentó a Luis una decisión trascendental. Aceptar el título imperial lo habría vinculado directamente con el legado de Carlomagno, potenciando potencialmente su autoridad y prestigio. Sin embargo, Luis finalmente rechazó la oferta del Papa, eligiendo en cambio centrarse en los desafíos más inmediatos que enfrentaba su reino. La amenaza vikinga seguía siendo un peligro existencial, y las divisiones internas continuaban socavando su autoridad. Comprendió que la verdadera autoridad no provenía de los títulos, sino de la capacidad de proteger a su pueblo y mantener el orden dentro de su reino. Las decisiones políticas de Luis, aunque a menudo impulsadas por la necesidad y el pragmatismo, a veces tenían un costo. El Tratado de Miersen formalizó la fragmentación del reino franco, debilitando la monarquía franca occidental en el proceso. Su concesión de Barcelona a Wifredo el Velloso finalmente contribuyó al surgimiento de una Cataluña independiente, disminuyendo la integridad territorial del reino franco occidental. Incluso su rechazo de la corona imperial, aunque un testimonio de su humildad y pragmatismo, podría verse como una oportunidad perdida. El año 879 amaneció con la siempre presente amenaza de las incursiones vikingas, proyectando una sombra sobre Francia. Luis II, a pesar de su relativamente corto tiempo en el trono, había enfrentado la peor parte de estas incursiones. Ahora, le llegó la noticia de una fuerza vikinga particularmente grande, que se reunía cerca de la desembocadura del río Loira, lista para atacar el corazón de su reino. A pesar de sus reveses previos contra los vikingos, Luis estaba decidido a enfrentar esta nueva amenaza de frente. Reuniendo lo que quedaba de las fuerzas reales, Luis marchó hacia el oeste, hacia el campamento vikingo. Sabía que el destino de su reino y su propio legado pendían de un hilo. Mientras Luis y su ejército se acercaban al campamento vikingo, el destino intervino, asestando un golpe cruel. El rey, ya fatigado por los rigores de la campaña, cayó gravemente enfermo. La naturaleza exacta de su dolencia sigue siendo un misterio perdido en el tiempo, pero los cronistas de la época sugieren que fue una enfermedad repentina y debilitante que rápidamente minó sus fuerzas. La campaña se detuvo cuando la condición de Luis empeoró. Sus consejeros, temiendo lo peor, le instaron a regresar a la relativa seguridad de París, pero el rey se negó. El 10 de junio de 879,
Con la amenaza vikinga aún presente, Luis II sucumbió a su enfermedad. El rey que había luchado tan valientemente para defender su reino de las amenazas externas y las divisiones internas, finalmente fue derribado por un enemigo invisible. La historia a menudo recuerda a los reyes por la duración de sus reinados, las batallas ganadas y los imperios forjados. Sin embargo, a veces, son los gobernantes cuyo tiempo se vio interrumpido, cuyas luchas parecían insuperables, quienes ofrecen las lecciones más conmovedoras. Luis II, el tartamudo, se erige como tal figura. Su reinado, un mero destello comparado con los reinados de décadas de algunos de sus predecesores, fue sin embargo un crisol en el que pendía el destino de Francia occidental. Heredó un reino fracturado y vulnerable. Los vikingos, esos heraldos del caos, amenazaban sus costas y vías fluviales, sus barcos dragón, un recordatorio constante de la fragilidad de la paz. Las luchas internas, alimentadas por nobles ambiciosos y una autoridad central menguante, debilitaron aún más el tejido del reino de Luis. Es un testimonio de su carácter que enfrentó estos desafíos de frente, sin rehuir nunca su deber de proteger a su pueblo, incluso cuando su propia salud flaqueaba. Aunque no logró grandes victorias militares, no aseguró una paz duradera y dejó atrás un reino que aún luchaba con las fuerzas de la división. El reinado de Luis II ofrece valiosas lecciones. Revela las cargas del liderazgo en una era de profunda transformación, el peso del legado en una época de rendimientos decrecientes y el coraje requerido para simplemente resistir en medio de la tormenta. Los ecos del reinado de Luis el Tartamudo resuenan a través de la historia, recordándonos que el liderazgo no siempre está marcado por el triunfo y la grandeza. A veces, se encuentra en la silenciosa determinación de cumplir con el deber, de luchar por la estabilidad en un mundo al borde del caos. La historia de Luis sirve como contrapunto a las narrativas de reyes y conquistadores legendarios. Su lucha contra los vikingos, aunque finalmente una batalla perdida, demostró la importancia de la resiliencia frente a probabilidades aparentemente insuperables. Sus decisiones políticas, a menudo tomadas bajo presión, destacaron la compleja interacción entre el pragmatismo y los principios en un mundo donde la supervivencia a menudo triunfaba sobre la ambición. Y su rechazo de la corona imperial, una decisión que a algunos les pudo haber parecido una locura, reveló a un hombre más preocupado por las necesidades tangibles de su pueblo que por el atractivo de los títulos vacíos. En los anales de la historia, Luis II, el Tartamudo, puede ocupar solo unas pocas páginas, su nombre a menudo eclipsado por figuras más prominentes. Sin embargo, su historia, aunque breve y llena de adversidades, ofrece una valiosa lección de coraje, resiliencia y el poder perdurable del espíritu humano frente a desafíos abrumadores. Su legado, como los débiles pero persistentes ecos de una melodía olvidada, nos recuerda que incluso en la derrota puede haber honor y que a veces la mayor victoria reside simplemente en tener la fuerza para resistir. ¿Cuál crees que fue el mayor desafío de Luis II el Tartamudo? ¿Rebeliones internas o las invasiones vikingas? Vota ahora. En el próximo video hablaremos de un rey que construyó castillos que parecen sacados de un cuento. ¿Sabes quién es? Descúbrelo pronto.